edificación nueva, en el ámbito registral habíamos hablado que el primer acto, cuando un predio o un terreno accede por primera vez a registros públicos, se produce un primer acto que se llama inmatriculación, así se llama, ¿eh? La inmatriculación simplemente es abrir una partida registral, ¿no? O una partida electrónica, así le llamamos nosotros ahora. Le decimos partida electrónica porque ahora, con los adelantos tecnológicos que tenemos, ¿no? El soporte papel ya dejó de tener sustento, ¿no? Ahora todo es soporte electrónico, soporte magnético que le dicen. Entonces, las partidas electrónicas son porque son creados por los sistemas informáticos. Físicamente no existe un documento, ¿no? Todo es informático. En cuanto la inmatriculación conlleva a que nosotros, vamos a poner más o menos la referencia cómo era una ficha registral. Conlleva a que registros procure ordenar los actos en rubros diferentes para que estos sean claros y precisos. Mira, en 1888 la tecnología era el lapicero, ¿no? Entonces las inscripciones se realizaban en tomos, que eran unos libros grandes, inmensos, donde al lapicero el registrador empezaba a inscribir los actos y derechos, uno tras otro sin orden. Vino el año 70, ¿no? Entonces evolucionamos en la tecnología y la máquina de escribir era nuestro avance tecnológico. Y eso conllevó a que ya no podamos seguir inscribiendo en estos libros grandes. Entonces lo que se buscó, en base a experiencia del fichero inmobiliario de Francia, Argentina, que tenían esas referencias, trajimos lo que son las fichas registrales. Así eran las fichas registrales, ¿ya? Más o menos. Y estas fichas registrales permitió que la información sea más organizada al momento de aperturar una partida. Y lo separó por rubros, así se llaman, rubros. Entonces, cuando uno tiene una partida electrónica, actualmente le van a decir, yo quiero un asiento, te van a decir, el asiento 1A, el asiento 1B, el asiento 1C. Tú dices, ¿y por qué lo numeran así? Si no entiendo, dices, ¿no? ¿Por qué después del 1C viene el 1B, después viene el B2, después viene el D4? ¿Qué cosa ha pasado acá? Es porque la información, cuando se crearon las fichas, se separó por rubros, y los rubros permitieron ordenar la forma como se iba publicitando los actos. En el rubro A iban, por ejemplo, lo que son antecedentes registrales, así se dice. ¿Qué quiere decir? Que hubo una primera ficha que se inscribió con una inmatriculación denominada número 1. Y de acá se fraccionó una parte y se crea nueva ficha número 2. Entonces, en el rubro A va el antecedente registral. ¿Cuál va a ser? Me van a decir que es la ficha número 1, ¿no? El antecedente registral, ¿eh? O la partida matriz, que ahí en registro público dice, ¿cuál es su matriz? Le dicen, ya sé, ya, o sea, de dónde vino esta inscripción. Incluso, cuando ustedes saquen una ficha, acá van a encontrar un cuadradito que les hacen referencia a números y a fechas. Este es el asiento de inmatriculación que da origen a esta ficha, ¿ya? En el rubro B viene lo que es la descripción del inmueble. Descripción del inmueble. O sea, qué área tiene el inmueble, cuáles son sus linderos, qué medidas perimétricas tienen, si tiene construcciones, si hay reglamentos internos, si hay subdivisiones. Todo eso va a ir en el rubro B, todo lo que me va a permitir describir al inmueble, ¿ya?
En el rubro C viene lo que es el dominio. ¿Quién fue el primer propietario? ¿A quién se le transfirió? De ahí a quién se le está transfiriendo, etcétera. En el rubro D vienen lo que es cargas y gravámenes. Si el predio posee hipotecas, embargos, otras afectaciones, resoluciones, etcétera, ¿no?, que van a limitar un poco mi derecho de dominio. En el rubro E vienen lo que son las cancelaciones, ¿no? Por ejemplo, van a cancelar la hipoteca porque ya ha sido pagada, ¿no? O el juez pide el levantamiento del embargo, etcétera. Y en el rubro F viene todo lo demás que no cabe en estos rubros, o sea, todas las otras inscripciones que son dispuestas a veces judicialmente y no sabes dónde cuadrarlo, lo cuadras en el rubro F, ¿ya? Eso permite esta publicidad. ¿Dónde inscribirían ustedes lo que es la declaratoria de fábrica? ¿En qué rubro? En el B, ¿no? Descripción del predio. Acá viene lo que es la declaratoria de fábrica, ¿ya? ¿Dónde inscribirían ustedes el derecho de superficie? En el B, claro, derecho de superficie. Reglamento interno, igual, ¿ve, no? Reglamento interno. Subdivisión, igual, ¿no? Todo lo que venga con la descripción del predio. Una hipoteca, ¿dónde la inscribiría? En el D, ¿no? Cargas y gravámenes. Acá la hipoteca. Ahora vamos a ver, en el ámbito de lo que es la regularización de fábrica, bajo la ley 27157, a veces hay afectaciones a los parámetros. Entonces acá, a diferencia de la pregunta que me hicieron, si hay una edificación que está afectando los parámetros y es nueva, y le dije, bueno, la municipalidad si cumple los parámetros, lo puede inscribir, lo puede demoler, ¿no? No, lo puede, que digo, aceptar, pero si lo incumple va a pedir la demolición. Pero como la ley 27157 lo que busca es traer la realidad física a lo que es registros, o sea, algo que ya existe, y simplemente darle una publicidad a ese reconocimiento legal que algo que ya existe, y esa edificación antigua en verdad incumplía parámetros y quizá por eso nunca le dieron la conformidad a nivel municipal. Entonces puede originarse que cuando exista esta declaratoria de fábrica vía regularización se generen lo que son cargas técnicas, que son cargas o afectaciones a los parámetros urbanísticos, cargas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, no cumplió la altura mínima, ¿no? Construyó más pisos a los que estaba permitido, ¿no? O el uso, no cumplió el parámetro del área libre, otros aspectos que la zonificación no lo permitía. Entonces, acá se genera lo que se llama una carga técnica. ¿En qué rubro inscribirían la carga técnica? En el D, ¿no? Claro, cargas y gravámenes, pues. Ahí va. Se inscribe la declaratoria de fábrica y paralelamente se inscribe lo que es la carga técnica. Ahora, esta declaratoria de fábrica conllevó que el terreno, cuando era soltero y le pertenecía a, ¿no? Ahora con la declaratoria de fábrica va a pasar a la sociedad conyugal, ¿no? A y B, ¿no? A y B. Ahí está con dolido, ¿no? Porque ya esto se va a inscribir en el rubro C, ¿no? ¿Ese acto particular lo hace de oficio el registrador? Claro, dice que en mérito a la declaratoria de fábrica que solicite la sociedad conyugal, ¿no? El registrador debe inscribir lo que es la transferencia de dominio. Incluso
ya mediante un acuerdo plenario por el Tribunal Registral, dice no solo de fábricas nuevas, sino incluso ampliaciones, ¿no? Pero como es acuerdo plenario, habría que ver pues cuándo se aplicaría o no. ¿Pero cómo queda la rogatoria ahí? Supuestamente la rogatoria son todos los actos registrables, se presumen que son rogados salvo reserva expresa. Entonces basta que ellos digan declaratoria de fábrica, ¿no? Y ya, si uno ve que también va a dar origen a esta transferencia de dominio, supuestamente también ha sido rogado ese acto de transferencia. Pero en principio también podría reservarle ese derecho. Podría reservarse el derecho, o en todo caso podría hacer referencia que no corresponde ahí la transferencia de dominio. ¿Cómo, por ejemplo, no? Porque la edificación fue antes del 99, pero yo me he casado el año 2000. Entonces no participó mi cónyuge en esta edificación. Pero eso sería declarativo, ¿no? Sí. Porque no hay cómo verificar la fecha de terminación de obra ya queda en referencia a al expediente que se vaya a formar administrativamente, ¿no? Entonces ahí en el expediente uno pone cuál ha sido la fecha de terminación de obra. Y en base a eso ya se llega a determinar el derecho, ¿no?, que le corresponde, pues, ¿no?